este tiempo tan importante, tan especial que Dios nos concede para estudiar su palabra, para levantar nuestras oraciones, para ser edificados con la obra del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a estudiar un tema muy interesante, muy importante. Se llama beneficios de la gracia de Dios. Y como siempre es costumbre, pues vamos a iniciar orando, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé revelación de su palabra, que nos enseñe, que podamos ser edificados a través de la poderosa palabra del Señor. Y que sea Dios hablándonos conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Así que vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Gracias, Señor Jesucristo, por ayudarnos, por bendecirnos. Gracias, Dios mío, por tu protección, por tu cobertura. Gracias, Señor, por guardar y bendecir nuestras familias. Desde lo profundo de nuestro corazón te damos gracias. Gracias porque tú con tu poder nos envuelves, nos cubres. Declaro esta mañana que hay poder en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en nuestro corazón. Y de manera especial, Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, en tus manos encomendamos este tiempo. Y gracias. Gracias por bendecirnos con tu presencia y con tu poderosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando reflexionamos en nuestra vida actual, muchas son las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y sabemos por la misma Escritura que muchas bendiciones están por venir. Vale la pena entonces preguntarnos qué hemos hecho para que Dios nos alcance con su amor. Y sin duda alguna, no es por nuestros méritos ni por nuestras obras. Eso se debe al amor de Dios. Y con mucha razón la Biblia nos advierte también que no se debe a nosotros mismos, sino a la gracia de Dios en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para que nadie se jacte en su presencia. Porque definitivamente toda la gloria es de Dios. Y Pablo era consciente que aquel poderoso ministerio que él desarrollaba se debía también a la gracia de Dios sobre su vida. Y por eso él dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que no se debe a nuestras obras ni a nuestros méritos, sino a la gracia de Dios que hoy nos ha alcanzado. Y por eso vamos a estudiar este tema que se llama beneficios de la gracia de Dios. Y vamos a estar ubicados en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, y vamos a desarrollar 4 puntos en este tiempo de estudio. Y lo primero que vamos a hacer es hablar de los profetas de la gracia. Con esto estamos haciendo mención a aquellos que profetizaron acerca de la gracia de Dios en Cristo. Y vamos a leer en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, vamos a leer. Entonces dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, es decir, escudriñaron, investigaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Así que la gracia destinada a nosotros era la salvación. Dice el verso 11: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esos profetas del Antiguo Testamento que profetizaron sobre la gracia de la salvación, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo,
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí hay una riqueza muy grande de enseñanzas en cuanto a la gracia de Dios. En primera instancia nos dice que hubo profetas del Antiguo Testamento que profetizaron acerca de esa gracia, de la salvación en Cristo Jesús, aunque ellos no experimentaron esa bendición, pero sí la profetizaron. ¿Qué profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de la gracia en Cristo? Podemos decir que la mayoría de los profetas, de una o de otra manera, apuntaron, señalaron hacia Cristo. Sin embargo, hay unos profetas que fueron más mesiánicos que otros. Quiero decir, que profetizaron más acerca del Mesías que otros. Por ejemplo, profetas como los que voy a mencionar profetizaron mucho acerca de la gracia en Cristo. Hablamos de Miqueas, Moisés, David, y hubo uno que se destacó por profetizar mucho acerca de Cristo y fue el profeta Isaías. El pasaje nos dice que ellos con gran dedicación, con gran diligencia, se dieron a investigar las Sagradas Escrituras para saber lo que ellas decían acerca de Cristo. Entraron en la presencia del Señor e indagaron acerca de aquella gran salvación que un día había de venir. Ellos preguntaron lo concerniente acerca del Mesías, que un día había de venir a salvar a Israel, pero también a redimir al mundo de sus pecados. Y todo esto, el saber de Cristo, de su obra, de su carácter, de su naturaleza, de su venida, ellos pudieron conocer acerca de esto gracias al Espíritu de Cristo que estaba en ellos, nos dice el pasaje. ¿Y quién es el Espíritu de Cristo? Lo más seguro es que es una alusión al Espíritu Santo en una faceta especial. El Espíritu de Cristo es entonces el Espíritu Santo dando testimonio de Cristo, revelando a Cristo. Entonces Dios inquietó el corazón de ellos para indagar acerca del Mesías, para orar pidiendo a Dios revelación acerca del Mesías, y el Espíritu de Cristo en ellos empezó a revelar acerca del padecimiento y de la muerte del Mesías, como el profeta Isaías muy detalladamente lo describe, pero también estos profetas hablaron de su resurrección, de su victoria sobre la muerte, de su victoria sobre el Hades. Por ejemplo, David, profeta del Señor también, además de ser rey, quien en el libro de los Salmos él profetiza diciendo: y no dejarás mi alma en el Hades, no dejarás que mi alma vea corrupción. Y por eso al tercer día Cristo resucitó en cumplimiento a esa profecía del Espíritu de Cristo que estaba operando en ellos. Pero esto tan importante, la gracia de Dios en Cristo, acerca de la cual se profetizó del Antiguo Testamento, ¿qué es? ¿Qué significa? Entonces, la palabra gracia es una palabra que se traduce del término griego charis o charis. Esta palabra significa favor, esta palabra significa regalo, esta palabra significa también misericordia, y esta palabra también significa don. Cuando hablamos de un don, en este caso en relación con la palabra gracia, estamos hablando de un don inmerecido otorgado por amor. Don inmerecido otorgado por amor. Y sin duda alguna, cuando reflexionamos en nuestra vida, pues nada nos merecíamos nosotros. Es más, nuestro destino era la condenación eterna a causa de nuestro pecado. Por eso, por cuanto Dios diseñó un plan de salvación para los hombres, pero no había cómo ser salvos por nuestras propias obras, dice la Biblia: por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, no de nosotros, sino que es don de Dios la fe, es don de Dios la gracia, es don de Dios que hoy tengamos salvación por la fe en Cristo sin obras. Es don de Dios que hoy por la fe nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahora, el versículo número 12, voy a borrar esto aquí, el versículo número 12 nos dice algo muy especial. Dice que a ellos se les reveló no para ellos, sino para nosotros. Es decir, en ellos operó de manera especial el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, dando revelación del Mesías. Pero aunque ellos conocieron eso y lo profetizaron, no era para ellos, estaba reservado para nosotros, dice la Escritura. Y en Cristo se encierra la plenitud de Dios. En Cristo se encierra los secretos de Dios, cosas maravillosas, revelaciones extraordinarias. Estamos hablando de una obra que nunca antes la Trinidad en toda su existencia eterna había realizado. Y aquella obra, Dios que se hizo carne, no es fácil comprender. Y es por eso que el apóstol Pablo dijo: grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Pablo así lo llamó: grande es el misterio de la piedad. Si un misterio en la Escritura ya es algo grande, Pablo lo destaca diciendo: y grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Porque en la existencia eterna de la Trinidad nunca el Verbo se hizo carne, sino para venir a salvar a la humanidad. Y por eso dio su vida de tal manera en la cruz del Calvario. Estas verdades y revelaciones son grandes y no son fáciles de comprender. Podemos acercarnos a ellas y asimilarlas por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pues estamos hablando de algo muy profundo de Dios. Estamos hablando de que el amor del Padre llevó a dar a su Hijo. El amor del Hijo lo llevó a hacerse carne, el Verbo se hizo carne. El amor de Dios nos convirtió a nosotros en templo del Espíritu Santo. Pero no siendo suficiente todo esto, Dios ha exaltado o ha honrado a su creación, el ser humano, y por amor le ha otorgado que sea también la iglesia la novia del Cordero, y por lo tanto reinaremos con el Señor. Y esto es tan profundo y tan grande que nos dice la Escritura cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, debemos considerar aquí aquello que causa tanta curiosidad y llama la atención de los ángeles del Señor respecto a la gracia de Dios en Cristo. Porque cuando hablamos de los ángeles, estamos hablando de los querubines, de los serafines, de los arcángeles y de los ángeles. Y ellos anhelan mirar acerca de estas cosas. Y la palabra mirar es un término griego que significa inclinarse para ver dentro. Vemos entonces una curiosidad o un anhelo profundo de los ángeles por saber todo lo concerniente a la gracia de Dios en Cristo, es decir, todo lo concerniente a la salvación que Dios le otorga a los seres humanos que Él creó. Porque la salvación es algo muy grande. Por eso los ángeles anhelan conocer acerca de esto. ¿Por qué? Los ángeles saben muchas cosas de Dios. Los ángeles habitan en su presencia, pero ellos no saben lo que esta salvación tan grande significa, ya que Cristo murió en la cruz del Calvario como ser humano para salvar al ser humano, no para redimir a los ángeles, porque los ángeles pertenecen a una categoría, a una casta especial. Ellos pertenecen a una especie diferente a los seres humanos. Ellos no saben qué es ser
perdonados del pecado, ser lavados con la sangre de Cristo. Ellos no saben qué es ser elevados a la condición de ser hijos de Dios. Y todo ese plan poderoso de salvación llama la atención de los ángeles y ellos inquieren, procuran saber lo que significa la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero esa gracia que en Cristo nos ha sido prometida no está plenamente manifestada aún. Y lo vamos a ver porque aquí entramos a hablar de la gracia completa. Aquí vamos a mirar el punto número 2. Vamos a escribir la completa gracia de Cristo en su venida. De Cristo en su venida. Entonces aquí ya hablamos de la gracia de Dios que se completa cuando el Señor Jesucristo venga. Vamos a ver esto del versículo 13 al versículo 16. Vamos a leer. Dice el verso 13. Por tanto, esa frase, por tanto, nos vincula con la idea que precede, con lo que viene Pedro hablando y habla de la gracia de Dios en Cristo. Por tanto, dice el verso 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero el apóstol Pablo nos enseña en las epístolas, en la carta a los Efesios, en la carta a los Romanos, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La Biblia dice que a través de la fe hemos alcanzado la gracia. Entonces, aquí dice que la gracia se completará. Claro, ya por la gracia hemos recibido perdón, somos hijos de Dios, templo del Espíritu Santo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero la gracia completa está por venir. ¿Y cuándo será eso? Cuando Jesucristo sea manifestado. Y eso nos habla de la segunda venida, eso nos habla de aquel momento cuando el Señor levante, arrebate a su iglesia. Allí se completará la gracia. Dice el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces nos habla de un estilo de vida pasado. Por tanto, teniendo en cuenta que el Señor nos ha salvado por su gracia, teniendo en cuenta que el Señor Jesucristo está por venir, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir los lomos en aquel momento para el pueblo judío y en el lenguaje histórico de aquel momento, ellos podían tomar el borde de su túnica y levantarlo de tal manera que quedaba la túnica en sus rodillas y les facilitaba correr. Cuando ellos iban a correr, entonces la frase era, ciñan los lomos y corran. Pedro dice aquí, ceñid los lomos, pero de vuestro entendimiento, o sea, estén preparados. Y dice, sed sobrios, que es el antónimo a ser ebrios. Es decir, debemos tener lucidez espiritual, discernimiento espiritual, porque estamos en tiempos finales, en tiempos postreros, en tiempos peligrosos. Y como estamos en aquellos tiempos, debemos perseverar, pues la gracia se completará. La gracia se manifestará plenamente cuando Cristo sea manifestado. Cuando el Señor venga. Entonces, conscientes de esa venida del Señor, debemos vivir como hijos obedientes, no conforme a la vida pasada, quiero decir la vida antes de Cristo, sino ahora conscientes de su gracia y de su segunda venida. Dice el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Una vez más vemos el llamado del Señor a apartarnos de lo malo,
a vivir en su voluntad, pero de manera muy consciente del momento histórico en el que nos hallamos, en el que nos encontramos. Estamos en tiempos donde nuestra fe es desafiada, donde nuestra confianza en el Señor está siendo puesta a prueba, así que debemos nutrir nuestra fe con la palabra del Señor y recordar siempre que estamos en esos tiempos finales y que debemos arraigarnos en la fe que es en Cristo Jesús y en su palabra. Pero es muy importante que podamos nosotros reflexionar aquí en el precio que Cristo pagó por la gracia que hoy nos beneficia, que hoy nos bendice. Entonces, aquí entramos al punto número 3. Punto número 3. La gracia, estamos hablando por supuesto de la gracia de Dios en Cristo, la gracia en el perfecto Cordero. Porque es que la palabra gracia tiene que estar vinculada al Cordero de Dios. Para eso vamos a leer en la primera carta de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del versículo 17 al 19. Dice el verso 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, conscientes de que somos hijos de Dios, dice, y si invocáis por Padre al que juzga, entonces debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Conscientes de que el Señor vuelve, debemos conducirnos en esta tierra con temor de Dios y como peregrinos. Con temor de Dios por cuanto Él nos aleja de lo malo. El temor de Dios hace que nosotros rechacemos lo que a Dios desagrada. El temor de Dios nos lleva a acercarnos a Él, a tener un estilo de vida piadoso, porque somos conscientes de su venida, de la salvación tan grande, de la gracia de Dios en Cristo. Y debemos vivir de esa manera por cuanto somos peregrinos en esta tierra. Un peregrino es un extranjero que está de paso por cierta región. Un peregrino es un extranjero que está de paso por cierta región. Un peregrino es un extranjero que está en tierra ajena y reside allí temporalmente. ¿Por qué nosotros somos peregrinos? Porque nuestra ciudadanía es celestial y estamos en esta tierra de paso, pues estaremos eternamente con el Señor. Es interesante tener en cuenta que la Biblia nos enseña que Abraham fue un peregrino en esta tierra. La Biblia dice que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, y después de todo ese viaje tan distante desde Babilonia hasta Israel, cuando él llegó a lo que llamamos nosotros la tierra prometida, la Biblia nos dice que allí Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, porque esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice Hebreos 11, de 9 y 10. Entonces, Abraham vivió como peregrino. Él estaba plenamente convencido de que aunque estaba en la tierra que Dios le había prometido, aún así era una temporada, era solamente una etapa de su vida. Nosotros en esta tierra estamos viviendo una etapa de nuestra verdadera vida. Sean 60, 80 o 100 años que habitemos en esta tierra, es un pequeño tiempo comparado con la eternidad que vamos a estar con el Señor. Entonces aquí somos peregrinos como Abraham. Él era consciente de que era un peregrino, de que estaba de paso. Pero me llama profundamente la atención que la Biblia dice que Abraham esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aquella ciudad, nos enseña la Biblia, se llama la Jerusalén celestial, la cual está plenamente revelada en el libro de Apocalipsis. Pero ¿cómo es posible que casi 2000 años atrás
Abraham, 2000 años antes de Cristo, Abraham ya sabía de la patria celestial, y aunque 2000 años después el apóstol Juan en la isla de Patmos estaba escribiendo sobre la ciudad celestial. ¿Cómo era posible que este hombre tuviese conocimiento, y no solo conocimiento, sino revelación de la ciudad celestial? Y aquella revelación para Abraham era tan profunda que cambió su estilo de vida, pues no echó raíces en esta tierra, sino que fue un peregrino, porque estaba plenamente consciente de su ciudadanía, de su lugar de origen y destino, el cielo, la Jerusalén celestial. Eso es el resultado de la comunión con Dios. Ese es el resultado de caminar con Dios. Es el resultado de ser amigo de Dios, porque Abraham fue amigo de Dios. Y los amigos se cuentan las cosas personales, los secretos de su corazón, y el Padre había revelado a Abraham sobre la patria celestial. Dice la Biblia: esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora dice el verso 18, Primera de Pedro capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Estamos hablando aquí entonces de que heredamos un estilo de vida de nuestros padres, y ellos, claro, al estar afectados por el pecado, también ese estilo de vida se transmite a nosotros, y eso provoca un estado de cautiverio. Pues la Biblia nos enseña que estábamos cautivos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo vino a rescatarnos, a redimirnos, a sacarnos de ese cautiverio, a liberarnos de ese cautiverio. Pero no lo hizo con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa, perfecta, única. Él dio su vida en la cruz del Calvario para rescatarnos de ese cautiverio espiritual del pecado. Y la Biblia dice aquí, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos recuerda esa expresión al cordero pascual, el cordero que era sacrificado en el templo de Israel, de Jerusalén. Una de las condiciones que debía cumplir este cordero, según el libro de Levítico, es que el cordero tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto, es decir, no podía tener ninguna enfermedad, ni un rasguño, ni un hueso quebrado, ni una parte deforme de su cuerpo. Tenía que ser un cordero perfecto. Y por supuesto, aquel cordero era un símbolo, una representación, era un mensaje del Cordero de Dios que había de venir. Jesucristo el Señor, sin pecado, sin engaño en su boca, y quien había de dar su vida por nuestros pecados. El Cordero de Dios que había de dar su vida por nosotros. Pero hay algo muy interesante que vamos a ver aquí respecto a la gracia, porque ahora Pedro nos habla del momento en el que se origina el plan para que la gracia alcance al pecador. Entonces vamos a ver aquí punto número 4. Punto número 4. La gracia de Dios predestinada. Ya vimos allí la gracia de Dios. Ya vimos en el versículo anterior que esa gracia está en Cristo Jesús nuestro Señor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios perfecto. El Cordero de Dios que dio su vida en la cruz. Pero veamos lo que Pedro por el Espíritu nos dice ahora en el verso 20 y 21. Dice el versículo 20. Voy a leer el 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el Cordero de Dios estaba escogido
elegido y provisto desde antes de la creación o principio de la tierra. Es decir, antes de que esta tierra, vamos a suponernos que esta sea nuestra tierra, ¿cierto? Vamos a suponernos que esta sea nuestra tierra. Antes de que esta tierra fuese creada, antes, aquí, la Trinidad desarrolló, diseñó, planeó el proyecto para salvar, para redimir al pecador. Por tanto, la Trinidad sabía, y eso se llama la presciencia de Dios, el conocimiento previo de Dios antes de que las cosas ocurran. En su presciencia ya Dios sabía que el hombre iba a pecar, que su creación le iba a fallar. Así que antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios ya estaba preparado, ya estaba escogido. La Escritura nos enseña que el Verbo de Dios se hizo carne, pero el Verbo de Dios, es decir, Cristo, fue elegido por su propia voluntad. Él se postuló ante el Padre y ante el Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Porque el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan 10, dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Entonces la Trinidad, antes de la existencia del mundo, tuvo un consejo, tuvo una reunión. Entonces, debido a la presencia de Dios, el Señor sabía que Adán había de pecar en el Edén y que su descendencia sería cautiva por el pecado. Entonces era necesario diseñar un plan de redención, de salvación. Y en ese plan, entonces tenía que aparecer un redentor. ¿Quién de ellos iba a venir a dar su vida? En ese diálogo, el Verbo de Dios dijo: yo pongo mi vida. Dice aquí: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo pongo mi vida. Yo iré. Me haré un ser humano como ellos. Renuncio a mi gloria. Renuncio a los privilegios de mi gloria. Dejo la morada celestial y me hago carne. Y habito entre ellos, y daré mi vida en la cruz del Calvario, aunque no cometa pecado, pero daré mi vida por ellos, derramaré mi sangre perfecta y única para que ellos alcancen salvación. Y entonces el Padre y el Espíritu Santo estuvieron de acuerdo, y entonces antes de que la tierra fuera creada, el Cordero ya estaba preparado, el Cordero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero el mismo verso 20 nos dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, el plan ya estaba diseñado, el Verbo había sido elegido para hacerse Jesús de Nazaret y dar su vida en la cruz, pero en el tiempo indicado. Manifestado en los postreros tiempos. ¿Cuándo había de aparecer el Hijo de Dios en Belén? En los postreros tiempos fue manifestado. O sea que el plan de Dios también tiene un cronograma. Y en el tiempo de Dios, en la fecha de Dios, nació Jesús en Belén. Porque en Dios nada es accidente, nada es una coincidencia. Dios todo lo tiene muy bien diseñado y planeado para la gloria de su nombre. Entonces, estamos viendo que de acuerdo al tiempo del Señor, Dios envió a su Hijo, como dice la Escritura. Y todo este plan de salvación perfectamente diseñado y desarrollado ha sido realizado por amor. Porque aquí dice que por amor de vosotros fue manifestado en el tiempo postrero. Todo esto lo ha hecho Dios por amor. La gracia nos alcanzó por el amor de Dios. Y por ese amor seguirá avanzando hasta que llegue la culminación de los tiempos. Porque todo está diseñado y organizado de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Nuestra fe, nuestra confianza en el Señor está soportada en la perfecta obra
de Jesucristo en la cruz del Calvario, de aquel que dio su vida por nosotros, de aquel que al tercer día resucitó, está sentado a la diestra del Padre y volverá por su iglesia. Toda esta poderosa obra de Dios, todo ese proyecto poderoso y maravilloso, son los fundamentos esenciales del cristianismo. ¿Y para qué? Dice el versículo 21, por favor leamos. Y mediante el cual creéis en Dios, que Él le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Todo este proyecto maravilloso de salvación, el cumplimiento y lo que ha de venir, que también ya está escrito, todo esto también está establecido para que nuestra fe y nuestra esperanza estén en Dios, plenamente convencidos de que lo que está escrito se ha cumplido y lo que ha de venir se cumplirá conforme Dios lo ha establecido en su palabra, conforme Dios lo estableció desde antes de la fundación del mundo. De manera que nada toma por sorpresa a Dios. Él tiene el gobierno de todas las cosas y por su misericordia y por su gracia nos eligió para gloria de su nombre. Por eso debemos estar no solo agradecidos, sino que debemos amar al Señor, seguir su camino, servirle con amor, porque la gracia de Dios en Cristo nos ha alcanzado. Así que debemos levantar nuestro corazón y dar gracias a Dios y afirmarnos en la fe que es en Jesucristo nuestro Señor. Y tener siempre presente, Cristo viene por segunda vez, levantará a su iglesia, estaremos para siempre con el Señor y con Él reinaremos, como está escrito. Quiero invitarte para que oremos y le demos gracias a Dios por estos beneficios tan grandes y maravillosos que el Señor nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus misericordias, por todas tus bendiciones. Gracias te damos, amado Dios, por tu inmenso amor. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por ser tan bueno con nosotros. Hoy te pedimos, por favor, Dios del cielo, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos fortalezcas en tu verdad y en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a echar raíces en la verdad que es en Cristo Jesús y a permanecer firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Dios, por habernos alcanzado, por habernos llamado a tu camino. Gracias, Espíritu Santo, por habernos convencido, por la obra que estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por haber dado tu vida por nosotros en la cruz y por habernos llamado, Señor, por tu gracia y misericordia. Gracias por haber llegado a nuestro corazón un día. Gracias, Señor, por habernos convencido de nuestra condición y nuestra gran necesidad de Dios. Gracias, muchas gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, porque tú volverás por tu iglesia y estaremos para siempre contigo. Desde lo profundo de nuestro corazón te damos muchas gracias. Amado Espíritu Santo, gracias. Muchas gracias, amado Dios. En el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor Jesucristo te guarde y nos vemos en una próxima ocasión.